Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Oyentes de Radio Renacer España, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos para orar, para buscar a nuestro Dios, para meditar en su palabra. Qué bueno iniciar el día siempre, todos los días, dándole gracias a nuestro Creador, a nuestro buen Dios, poniendo delante de Él todo nuestro ser, toda nuestra vida, pero también meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, para fortalecernos, para levantarnos, para estar firmes delante de las distintas circunstancias de la vida. Dios quiere que usted y yo estemos firmes y que estemos fortalecidos con el pan que viene del cielo, con esta palabra viva que viene de parte de Dios. Vamos a continuar entonces en nuestro estudio del libro del Génesis y vamos a ir al capítulo 20 de nuestro libro de Génesis, este hermoso libro que nos viene narrando los principios. Hemos venido estudiando la historia de Abraham, y esto es como la narrativa del Génesis, pues es como muy similar a la narrativa de una película, digamos, o de una serie, o de una telenovela. Cuando estamos mirando, yo no sé si usted se ha puesto a notar que a usted le están presentando una escena y luego cambian de esa escena a otra muy diferente, en otro ambiente, donde en la primera escena hay dos personas discutiendo, digamos, y luego cambian y muestran a otra persona haciendo otra cosa, y luego cambian a otra persona y nos muestran haciendo otra cosa, pero luego regresan a la discusión inicial en el punto exacto donde lo habían dejado, ¿verdad? Y así no permiten que nos perdamos de los diferentes argumentos. Pues aquí en la Biblia pasa lo mismo. Hemos venido, aquí vimos como un cambio de escena, y nos mostró el Señor cómo vino una disciplina, vino un castigo sobre unas ciudades, un desastre natural bastante fuerte que quedó marcado aquí en la palabra de Dios. Yo creo que a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida hemos visto pues desastres naturales grandes, fuertes, ¿verdad? Desastres naturales que se han cobrado millones de vidas y han sido de verdad muy, muy lamentables en la historia. De hecho, aquí se nos relata en este capítulo 19 que fueron destruidas 2 ciudades. Yo recuerdo, a los que son colombianos, recordemos que hubo un desastre muy, muy, muy famoso que fue en el año 85 en Colombia, donde la avalancha del Nevado del Ruiz se llevó, sepultó todo un pueblo, pues hace algo así parecido, y es una cosa muy triste, muy dolorosa. Eso pasó en Sodoma y Gomorra, y vemos cómo Dios tuvo misericordia, y por la intercesión de Abraham, ahí en el capítulo 18, pues fue salvado su sobrino y su familia. Y también vemos cómo esos ángeles sacaron a empujones prácticamente a Lot, porque no quería salir. Lo sacaron de allí y le dieron una instrucción: no miren atrás. Y la esposa de Lot miró atrás
y quedó convertida en estatua de sal. Y así se salvó Lot con sus hijas. Pero ese gen espiritual, esa iniquidad estaba ahí metida dentro del corazón de estas mujeres que nacieron allí, porque no se nos da otro argumento, otra pista que nos diga que las hijas de Lot nacieron antes de Sodoma. O sea, sus hijas nacieron allí y quedaron impregnadas de esa iniquidad que había. Y qué lamentable es cómo termina un hombre tan próspero, un hombre tan ilustrado, viviendo en una cueva y viviendo de cualquier manera así. Cómo terminan las personas que no buscan al Señor. Y aquí a partir del capítulo 20 pues nos cambia otra vez la escena y nos vuelve a la escena inicial, como les decía al principio, y se nos vuelve otra vez a poner los ojos en Abraham. Y dice el capítulo 20, póngale cuidado, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la tierra de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Miremos qué tremenda esta historia y esta escena que se nos está mostrando aquí en este punto. Entonces dice que después de donde estaba, o sea que acuérdese que Abraham había quedado en ese encinar de Manre, ¿verdad? Recuperándose de la circuncisión. Recuerde que estaba en el tema cuando estaba intercediendo por Lot. Y dice que después de esto, o sea, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra y todo esto, partió Abraham a la tierra del Negev. El Negev es el desierto. Y dice que acampó como forastero en un lugar llamado Gerar.
¿Qué es Gerar? Me puse a investigar un poco y Gerar resulta que es una ciudad, o es una región más bien, que se encuentra situada en la Franja de Gaza, en ese sector que hoy pertenece a los palestinos. Esa franja tan polémica que ha sido en los últimos años, pues Gerar era una de estas ciudades situada en este sector, o sea que estaba en territorio palestino. Y dice que Abraham se fue a Gerar, se fue para ese lugar. O sea, Gerar siempre fue considerado como una tierra extranjera, una tierra extraña. O sea, no era la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. Entonces miremos que aquí viene otro punto importante. Y otro punto importante es que una vez más Abraham se va sin consultarle a Dios. Una vez más Abraham se va a un lugar y no habla con Dios, no le pide dirección al Señor. Y miremos cómo le va. Y aquí viene la primera lección. Después de la victoria y después de Abraham conocer a Dios, otra vez Abraham vuelve y comete otro error. Y dice, y viene y comete el mismo error. Dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Otra vez, ¿se acuerdan que habíamos visto que sobre el capítulo 12, en el capítulo 12 encontramos que Abraham se fue a Egipto sin consultarle a Dios y mire los problemas que tuvo. Y aquí vuelve otra vez y le sucede lo mismo. Otra vez el mismo error. Entonces miremos que aquí en este capítulo nos está relatando que una vez más Abraham comete este error delante de Dios. Comete el mismo pecado. Y vemos que aquí viene una grande lección para este hombre y para Sara. Lecciones de vida que usted y yo tenemos que aprender en la medida que vamos conociendo a Dios y en la medida que vamos creciendo. No podemos cometer los mismos errores. No podemos volver otra vez a hacer lo mismo. Ahora vemos aquí varios puntos, y es que Abraham estaba conociendo, estaba caminando con el Señor. Y esto era una relación que en la caminata con Cristo, en la caminata con Dios, es una relación de ir avanzando, eso como prueba y error. Y poco a poco Abraham iba conociendo al Dios de amor, al Dios de misericordia. Pero aún en medio de ese avance, sí, nosotros cometemos errores y metemos la pata, digamos. Pero Dios es bueno y misericordioso. Pero miremos aquí que hay varias lecciones importantes. Primero, una vez más Abraham niega a su mujer, niega a su esposa. O sea, en otras palabras, como que no había acabado de aprender la lección. Entonces él dice más adelante, no, es que realmente es mi hermano. O sea, una verdad a medias. O sea, el hombre dijo una media verdad. Sí, o sea, ella era considerada como su hermana, pero también era su esposa. Y no podemos entrar diciendo mentiras ni en ningún ambiente. Ahora, otro aspecto importante y otro punto que es importante dentro del error que cometió Abraham es negar a su esposa. Como esposos, nosotros tenemos que aprender a valorar la esposa que tenemos. Tenemos que aprender a valorarla. Y no sé, Abraham, bueno, aquí sí explica por qué lo hizo. Dice porque entró en una tierra extraña, y ahorita vamos a explicar también un poco esa parte. Entró en una tierra extraña, una tierra pagana, y dijo, tuve temor porque no hay temor de Dios en este lugar. Por eso se ocultó. Y aquí viene la otra gran lección. Pero póngale cuidado lo que dice el versículo 3. O sea, Abraham viene y dice una mentira. Y mire lo que dice el verso 3 en adelante. Pero Dios vino a Abimelech,
en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿no matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Mire qué tenaz esta situación. O sea, Dios no le habló a Abraham. ¿Por qué Dios no le habló a Abraham? ¿Por qué Dios no le dijo nada? Mire, ¿por qué? Sencillo. Porque Abraham estaba, podríamos decir que Abraham estaba carnal. Abraham no estaba en sus cabales, digamos así. Pero aquí viene algo bien particular. Abimelech era un rey pagano y estaba habitando en una tierra pagana, una tierra idólatra. Pero ¿cómo puede ser que los paganos o las personas que no tienen a Dios en su corazón puedan en determinado momento tener más temor de Dios en sus vidas que una persona que sí ha tenido un trato y ha conocido a Dios? Y eso es lo que sucede aquí. Vemos a un rey pagano con temor de Dios, y en ningún momento vemos en esta primera parte a Abraham hablando con Dios, ni entrando a pedir perdón, ni nada de esto. Muchas veces, las personas que tenemos a nuestro alrededor, que no conocen de Dios, muchas veces terminan teniendo más temor de Dios que los mismos hijos de Dios. Y esto es una cosa muy triste. Una cosa muy tenaz. Y este hombre, que era pagano, le da una lección de vida al que conocía a Dios. Le da una lección de vida al que conocía al Dios Todopoderoso, al que había recibido promesas, al que era el emisario y el escogido por Dios, al profeta. ¿Cuántas veces personas del mundo, a usted y a mí, nos han dado lecciones? Y eso tiene una palabra: vergüenza. Porque es al contrario, nosotros debíamos de darle lecciones a ellos. Pero muchas veces la gente del mundo nos da a nosotros lecciones de temor de Dios, mucho más fuertes, y lecciones de integridad además, porque esto fue una falta de integridad, fue una mentira que Abraham cometió. Y mire hasta dónde llegó su mentira. Mire hasta dónde llegó la mentira de Abraham. Entonces miremos que aquí se cometieron muchos, o sea, es un error que se multiplicó por varios. Pero dice que Dios le habló a este hombre. O sea, una cosa muy tenaz, un sacerdote, un hombre pagano, y Dios le habla y le dice: no toque a esta mujer. Mucho cuidado con lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué toda esta situación? Porque en la antigüedad, en el Medio Oriente, pues era una cosa cultural el tener varias mujeres. O sea, eso no era visto como se ve ahora, la poligamia, ¿no? Era una cosa cultural, y dice que él era casado, él era un hombre casado y tenía sierva, seguramente. O sea, era lo que se vivía. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Abraham con la sierva de Sarai, su mujer? Que tenían hijos, entonces ella le dijo: no, tenga hijos con ella, no hay ningún problema. Eso era lo que vivía la gente a nivel cultural en esa época y en esas tierras. Entonces tenemos que trasladarnos a ese punto. Pero aquí, ¿qué pasó? Que Dios viene y reprende a este hombre llamado Abimelech. Dios viene y reprende. Y aquí viene y le hace una pregunta: Abimelech, ¿matarás también al inocente? O sea, ¿por qué Abimelech le hace esa pregunta en el verso 4? ¿Por qué? Porque acababa de pasar lo de Sodoma y lo de Gomorra. Y sabían que eso había venido de Dios, que eso había sido un castigo de Dios, que era una ciudad altamente contaminada de pecado.
Por eso este hombre pregunta: ¿matarás también al inocente? O sea, ¿también a mí? O sea, este hombre verdaderamente no estaba actuando mal. Y Dios lo reprende. Y Dios le dice: no, quédese quieto. Y un hombre pagano termina escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Mire que esto qué tan tenaz. Un trato también para Abimelech. Entonces dice el versículo 9. Dice el versículo 8, dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. O sea, en otras palabras, tuvo que ser Abimelech el que evangelizara, digamos así, su propia casa, y no Abraham, que fue el que llegó. Pero dice el verso 9: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y qué vergüenza que un hombre pagano, un hombre alejado de Dios, tenga que venir y reprender a un siervo, a una persona que se supone que conoce a Dios y que se supone que debe ser un ejemplo de integridad. Una vez más, mire qué lección tan grande para Abraham. Ahora, ¿qué dijo Abraham? Cuando le preguntan por qué lo hizo: no, es que aquí esto es una tierra pagana, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, mire esto, y me matarán por causa de mi mujer. Pero aquí acaba de suceder algo extraordinario, y es que acaba de haber temor de Dios, porque Dios tocó el corazón de Abimelech y de toda su casa. Y dice ahí, versículos anteriores, dice: y los hombres temieron en gran manera. O sea, una vez más, Abraham estaba equivocado. Y esto aquí nos lleva también a otro punto: a escondernos. Al hombre y a la mujer que en medio de una sociedad pagana se esconden y dicen: no, qué miedo que se den cuenta que yo soy cristiano. No, mejor quedémonos callados. Qué vergüenza. Mejor que no me digan nada, porque aquí hay mucho ateísmo, mucha gente que no cree en Dios, mucha gente que se expresa mal. Yo mejor me quedo callado y punto. Mire, cuando uno no habla, las piedras hablan. Así de sencillo. Y recuerde que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí viene esta gran lección de este devocional de hoy. Aprenda a actuar con integridad. No importa el lugar donde esté. Aprenda a actuar y a vivir en integridad. Desechemos toda mentira, desechemos todo engaño de nuestro corazón, pero sobre todo también toda vergüenza de hablar y de decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. La tierra donde estamos necesita que la sembremos con palabra de Dios, con temor de Dios. Si no hay temor de Dios, porque estamos en medio de naciones que son como Gerar, unas naciones alejadas de Dios, unas tierras donde no hay temor en el corazón, donde hay reyes Abimelech que viven más por su cultura y por satisfacer sus propios deseos y por su orgullo que por el temor de Dios. Pero usted y yo somos los encargados de llevar ese temor de Dios a esas tierras con integridad y con verdad. Mire que yo creo que esta es la lección que podemos extraer de este pasaje. Y al final, después de que esta situación se resuelve y que Abraham, digamos así, entre comillas, queda al descubierto, dice al final en el versículo 17: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos.
porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abraham, de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Mire qué tenaz esta situación. Abraham era profeta. Abraham era profeta y Abraham era un siervo de Dios. Dice que Abraham intercedió, oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer. Eso era lo que Abraham debía haber hecho desde el principio. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer siempre, sin escondernos y sin ocultarnos, sin ocultar nuestra vida, nuestra identidad como hijos de Dios. Vamos a orar y vamos a hablar con Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llevas, Señor, en medio de un viaje espiritual, Padre, y a lo mejor nos has llevado, Señor, y hemos llegado a una tierra, Señor, igual que la tierra de Gerar. Esta tierra, Señor, pagana, esta tierra árida, llena de tanto paganismo y de tanta dureza en el corazón. Padre, yo te pido que hoy seas tú mismo quitando de nosotros toda mentira, toda mala actitud y permitiendo, Padre de los cielos, que actuemos en integridad. Ayúdanos, Señor, cada día a actuar en integridad, a desechar de nuestra mente, de nuestro corazón, toda mentira, Señor, toda el vivir para nuestra comodidad, Señor, el buscar nuestra comodidad. Ayúdanos cada día, Señor, antes bien a sembrar en esta tierra tu palabra, a sembrar en esta tierra, Señor, el temor de Dios. Padre, yo hoy, Señor, te pido perdón. Te pedimos perdón, mi Señor, por esas mentiras que a veces hemos dicho, por esas palabras que nos hemos callado, Señor, delante de muchas personas, aún sabiendo que necesitaban de ti, Señor, que necesitaban de tu inmenso amor, de tu preciosa bondad y fidelidad, Señor. Hoy queremos pedirte que traigas sanidad, que traigas medicina. Hoy queremos pedirte, Señor, por aquel entorno donde estamos, por la empresa, Señor, donde trabajamos, por el vecindario donde vivimos, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a llevar tu temor y a llevar tu palabra, Señor, y a vivir en integridad y a dar un buen testimonio de ti, Señor, delante de ti, en medio de toda esta sociedad donde nos encontramos. Padre, hoy bendecimos este entorno donde vivimos. Bendecimos, Señor, a nuestros vecinos. Bendecimos, Señor, a nuestros jefes. Bendecimos, Señor, el lugar donde trabajamos. Y te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a vivir con integridad. Y sobre todo, que sea quitada toda vergüenza, Señor, en nuestros corazones, de decir que nosotros somos tus hijos. Padre, gracias por la sanidad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de estas personas, mi Dios. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.